Tele13. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Constanza. ¿Nos puede explicar, con peras y manzanas, cuál es el cambio en la metodología que explica que en un solo día hayan aparecido o sumado 653 personas fallecidas por COVID? La verdad es que esa es una excelente pregunta. Incluso en el ámbito de los expertos en salud pública hay muchas preguntas con respecto a esto. Hasta ahora todavía no existe una información, un reporte en la cual la autoridad haya clarificado cuáles van a ser los criterios con los cuales van a hacer estos nuevos conteos. Lo que sí sabemos es que hay una diferencia con respecto a la consideración de personas que están a la espera de una prueba de PCR que antes no estaban siendo consideradas. No obstante, aún digamos hay algunas diferencias con respecto a cómo deberían calcularse esas cifras. Ahora, hoy día la explicación que dio el ministro de Salud fue que se están cruzando ahora, esta nueva metodología sería cruzar bases de datos del registro civil donde aparecieran alguna de las tres causales en un certificado de función COVID-19 con las bases de datos de los test PCR. ¿Eso podría explicar un aumento de esta magnitud? Bueno, hay que decir que desde hace varias semanas ha existido una polémica en la prensa, por espacio público, etcétera. Y lo primero que me gustaría decir de esto es que llama mucho la atención de que esto no haya sido a un escándalo de mayor proporciones. Digamos, en cualquier país del mundo que se haya incrementado un 40% de los fallecidos en un día, eso habría sido un escándalo de proporción y probablemente habría cuestionado la continuidad del ministro de turno, cosa que no ha pasado en Chile. Ahora, en Francia, de un día para otro también aparecieron una cantidad enorme de fallecidos en un minuto. Bueno, y en China, ¿para qué decir? Bueno, las cifras de China siempre han sido muy cuestionadas, ¿no? Y yo creo que una cuestión clara en este momento tiene que ver con cómo uno comunica este tipo de cambios en las metodologías. Uno esperaría que junto con el anuncio público de cambiar el conteo de casos haya aparecido un instructivo que haya clarificado cuál iba a ser la metodología para poder evitar que existan todo este tipo de controversias que hoy día, por ejemplo, todavía no tenemos muy claro por qué algunas regiones bajaron el número de fallecidos. Cuestiones que sin duda generan aún más polémica en un ámbito que ha sido extremadamente sensible durante las últimas semanas. Ahora, en términos de los criterios que se están tomando para considerar a quienes vamos a contar como fallecidos por COVID-19, hay todavía un criterio que ha propuesto y en el que ha insistido Espacio Público, por ejemplo, que es de incluir, y entiendo que la OMS lo sugiere, incluir a las personas que teniendo un cuadro clínico compatible con COVID-19 no se hicieron la PCR y ya no se la hicieron porque fallecieron. ¿Esas personas aún no están siendo contabilizadas aquí en nuestro país como fallecidos por COVID? Por lo menos por lo que ha explicado la autoridad hasta ahora, eso no está incluido en el último decreto que aparece con las definiciones para casos fallecidos por COVID, eso no está incorporado. Eso significa que, por ejemplo, hay muchas personas que llegan muy graves a un servicio de urgencia y no se alcanzan a realizarse una prueba de PCR, personas que mueren en sus domicilios sin haber consultado previamente, entre otros tipos de situaciones no están siendo consideradas. En ese caso, todavía podemos esperar que en proceso de normalización, o sea, cuando el gobierno decida finalmente adoptar completamente la definición de OMS, es probable que vemos todavía un incremento aún mayor. Por lo tanto, yo diría que estas cifras de fallecidos aún lamentablemente no son las finales con respecto a cómo va la tendencia de esta curva en el país. ¿No es entonces que ahora nos hayamos puesto al día de alguna manera y que no podamos esperar que esta cifra nuevamente sufra un incremento como el que vimos ayer? ¿Podría ocurrir de nuevo este nivel de incremento? Podría ocurrir de nuevo y yo creo que lo que ahora nos muestra que llevábamos por lo menos unos 10 días con cifras sobre los 100 fallecidos al día. Y probablemente cuando estas cifras se vuelvan a modificar vamos a llegar a cifras de más cercanas a las 150 personas fallecidas al día, que yo creo que refleja adecuadamente la magnitud del impacto sanitario que está teniendo lamentablemente la pandemia en Chile. Doctor Cuadrado, uno de los índices de los que hasta ahora nos habíamos enorgullecido como país, al menos la autoridad sanitaria, era el porcentaje de letalidad, ¿cierto? Que era uno de los más bajos del mundo y pasamos, como lo decíamos anteriormente, de 1,0 a 1,63 con la nueva metodología. ¿Qué significa esto para el control de la pandemia? Yo creo que también esto ha sido algo reiterado, ¿no? Se ha criticado un poco esta idea de la autoridad de cantar victoria antes de tiempo y de un poco estar enarbolando esta idea de que Chile lo hace mejor que todo el resto del mundo. La verdad, lamentablemente, Chile está sufriendo las dificultades que muchos otros países han tenido en enfrentar esta pandemia. Nuestras cifras de letalidad están todavía al alza. Cuando uno ajusta por el retraso que ocurra entre casos y fallecidos, las cifras de letalidad son aún más altas. Por ejemplo, en la región de Valparaíso llegan a un 3% la letalidad cuando uno hace esos ajustes. Por lo tanto, yo diría que estamos en una situación muy delicada y lamentablemente yo creo que en los próximos días vamos a seguir viendo cifras que nos van a preocupar aún más. Doctor Cristóbal Cuadrado, muchas gracias por haber estado en Tele13. Buenas noches. Buenas noches.